alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, e a señora concelleira de Cultura e Educación, Pazla. Vale? Hola. Hola a todos. Son todos vosos. Podedes empezar cando queirades. Vamos. Pois non teño máis. Non teño máis, xa teño aquí a cámara. A ver, hai uns periodistas aí. Sí. Periodistas? 4 periodistas. Salimos. Sí, a ver, perdón. Una pequeña pregunta de entrada. Periodistas, venga. Verdad que teño que estar calados. Había los 4 periodistas, ¿verdad? Acercarse al señor alcalde y preguntarle. Claro, micrófonos, venga. Micrófonos. ¿Dónde están los micrófonos? Micrófonos. Claro. Venga. Hola, buenos días. Espera. Micrófono. A ver. No, é que si falan todos, non? A ver. Se recibera a chamada do presidente da Xunta de Galiza, iría vostede con el a Madrid? No, eu estou moi ben aquí en Sanxenxo, me gusta moito isto, por tanto, eu debo de estar aquí, estou desarrollando e modernizando o Concello de Sanxenxo, e non iría para aquí. Está vostede contento sendo o alcalde de Sanxenxo? Moi contento, moi agradecido, é unha honra moi grande para min haber sido alcalde xa na outra etapa, no ano 2000, de 1999 ao 16 de decembro do ano 2006, e volver a estar ahora desde o 1 de xuño pasado hasta esta fecha é unha honra moi grande. Terceira pregunta. Micrófono. Ten pensado vostede abrir de novo cine? Os cines Rías Baixas. Pois é unha demanda que me gustaría ter un cine Sanxenxo. Sanxenxo, durante 3 meses do verão, é a terceira cidade de Galicia, e, por lo tanto, debemos de ter un cine. O que pasa é que o cine é privado e particular non pode ser, pero buscaremos outros espazos. Se non, faremos cine na Praza do Mar ou así, pero hai que ter. Que ten pensado facer cando deixe político? Dedicarme un pouco máis á familia, cousa que non fixen nos últimos anos. Que lle gusta facer no seu tempo libre? Por gustame camiñar, e gustame estar cos amigos e tomar un viño de vez en cuando, tamén me gusta moito. Para. Después hacemos 3 que quedan pendientes después. Ahora seguimos. Las quedan para después. Perdón, por aquí. Sí. Déjame ver esas cosas. Dale, ayúdame un poco. Hace mucho que no te veo. Cuidado, estoy viendo el objetivo. Sube un poco más el objetivo. Ahí estamos. Ok. Llegamos al objetivo. Subes buena y corre. Vale, ahora me toca a mí. Toma. Anda como suspenda. Como suspenda. A ver, hai que aguantar aquí. Uy, no sé, yo. Que dirían bien. Ah, sí. Hugo, graba la cámara guay. A ver, chicos. A ver, chicos, siguiente grupo por paz. Para paz. Venga. Fotógrafos para paz. A ver. Tengo que ir, que sí. Ahora mismo, en serio. Pero ahora mismo. Te faltan 3 preguntas aquí. Ah, sí. Mira, te preguntan 3 cosas. 3 cositas. Chicos, quedan 3 preguntas pendientes que el señor alcalde se va a marchar. Entonces acercámonos que estáis un poco ahí pendientes. Vale, ¿se va a sentar ahí? A ver, ¿quiénes son los que tienen? Clara. ¿El niño tiene no? Ignacio. Clara.
y Elena. Micrófono. Y Pedro, perdón. Venga. Micrófono. ¿Qué es la primera? A ver, por favor, a ver, porque si no, a ver, ¿Cuándo celebra ustedes el cumpleaños? el próximo momento, el 16 de agosto. El 16 de agosto. Otra preguntita más. ¿Eres tú, no, Ignacio? Se o presidente Feijóo se vai a Madrid, a quen lle gustaría que quedase ao frente da Xunta de Galiza? Pois non me corresponde dicilo, pero hai banquillo de abondo para que teñamos igual un bo presidente. Vai ser moi difícil sustituir a Feijóo, pero tivo banquillo no Partido Popular para que sea presidente. Queda una más, me parece, ¿no? Es la última. ¿Cuál es su colegio favorito? Uf, todos son favoritos, pero por ubicación o que máis me gusta é este. Mira, está muy interesante esta, ¿eh? Está, por nuestra parte está, ¿no? Algo más, ¿quieres alguno más? Si quieres preguntar algo, no hay ningún problema, ¿eh? Pero estas son A ver. preguntas que ellos prepararon. Yago, no le vas a preguntar. Bueno, yo Dale, digo una cosa. dale. A ver, os digo una cosa. Perdona, termino. Fijaos la visita, lo importante que tiene. Que yo llevo en el colegio 22 años y es la segunda vez que nos visita un alcalde. La primera fue el señor Telmo en su día, hace unos cuantos años, y la segunda otra vez el señor Telmo. Los demás alcaldes que pasaron por aquí no vinieron al colegio. Él, el Telmo, dos veces. Yago, Fijaos hazle la importante que pregunta. tiene. Bueno, pues nada. Muchas gracias a Yago, todos. la pregunta. Profe, Yago le quiere hacer una pregunta. Ah, ¿qué preguntar? Sí. ¿Usted ha pensado poner unas canchas de fútbol, de baloncesto aquí en San Censo? Sí, vamos a ver. Ya me han pedido los niños el otro día que pusiéramos en la Plaza del Mar unos temas, pero allí estamos estudiando esto, no va a poder ser. Lo que sí me preocupa mucho es que nos gustaría poner una pista de atletismo, porque hay muchos niños que practican atletismo y no tenemos pista ninguna. Y queremos saber si hay que potenciar más deportes que el fútbol. El baloncesto está bien, el balonmano, el fútbol sala también está bien, el ciclismo, el taekwondo que tenemos aquí gente también, el atletismo muy importante y muy saludable, la natación, tenemos una piscina magnífica. Yo decía en que era una cancha de fútbol deportiva, por si podría ser. Ya, vamos a hacer una ahora mismo en Nantes, ya lo dije antes a los compañeros que me preguntaron dentro y estamos a vueltas con lo de Nantes y habrá que ir a jugar también allí un poco. ¿Algo más? ¿El atletismo se va a hacer arriba o no se va a hacer en la No, plaza estamos pública? estudiando porque hay, falta un espacio grande. Estamos estudiando. Hay dos tipos de pista, de 400 metros y 200 metros. De 200 metros son las cubiertas y de 400 va a ir libre. Estamos mirando. Si quisiera ser alcalde en otro sitio, ¿dónde quería ser? No, se termina aquí, pero se va a comer que de San Juan. Yo Yago también. Yago. Preguntan aquí qué coche tiene. ¿Qué coche tiene? Porque aquí hay un compañero que Es mecánico, es mecánico. Sí. Tengo un Volkswagen Phantom, Que no más. que es un coche grande, de los más grandes. Se los pido. Ya tiene 560 kilómetros. Pero me gusta mucho, porque es muy fuerte, es muy seguro. Sí, esperando siempre en uno pequeñito que tengo, bueno, no lo tengo aquí. Un Peugeot 308. Pero el Falcon ese ya es antiguo, ¿no? Sí, mira, sí, tiene 12 años o así. Es que ahora mismo no me suena mucho de que lo hayan sacado hace poco. No, lo sacaron hace tiempo. Bueno, Ahora el coche que me gusta es el Volvo. El XC90, ¿sabes? Sí, A ese lo conoce, ¿no? Está bonito, ¿no? son muy grandes. A mi abuelo también le gusta. bueno. ¿De quién es tu abuelo? Mi abuelo es Ignacio. Carvalla Escudero, el repartidor de helados. Ah, sí. Pues que lo compre, porque los helados aquí se venden mucho en verano. Ya, dice que si puede que se lo comprará. Bueno, claro, va a trabajar para eso. Bueno, oye, mucho. Sí. ¿Oh? Los pilares de la tierra. ¿Conoces? Es un poco tu estompa, está bien. Ah, usted oyó nuestro libro. Sí, mira, de feito traía aquí porque quería teña marcado unha cosa que falas de misa, non me preguntaste desto. Gustoume moito. Además teño que darlle gracias ao que me rescatou. E máis os de día Santelmo, curiosamente, porque Santelmo, fíjate, eu miña nai non ten má clara porque me chamo Telmo. Nací no día San Roque, que ten un nombre raro, Telmo, non, así non hai moitos, ademais, de non me acordo de tui.
Sí, patrón de Troya, patrón dos navegantes. Dos navegantes, sí. E cando viven, ao menos como fixeron a historia. Pois esa historia está mal que o diga, pero están aquí que non me deixan mentir. Fixeron a eles, home, fiz un pequeno retoque no cousiño, pero a idea foi deles total. Apareceu a figura do... Nos Vale, Pedro, por favor. Dios. Clara, aparta. Clara, vamos a acompañar este bajo. Acompañaron, sí, acompañaron, si queréis, sí. Vamos a dar torta. No baje la tierra. Yago. Yo también, cuando lleguemos a las escaleras. Sí, vinieron a acompañar. Que ya vale. Toma. ¡Hola! Baja, 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 baja. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar y cantar. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar que o meu sonho é possível. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar y cantar.
Pero graba también a esta pregunta. Una mía, ¿no? Es como el profe. Bueno. Vale, para, no la acompañamos. Hay que subir. Vamos. No, para, no, ya se acabó. Le grabamos ya, no sé, pero nada más. ¿No bajáis? No. Porque si no se ve muy cargoso ver cómo anda una persona. No, espera que no se vean.